Esa noche descubrió algo que le cambiaría la vida para siempre. Eran casi las 9 de la noche cuando él caminaba solo por las calles de Río Branco, regresando a casa después de visitar a un familiar en el barrio Bosque. La noche estaba pesada, sin viento, y decidió caminar en lugar de tomar el autobús o pedir aventón. Conocía esas calles como la palma de su mano, pero para llegar más rápido tendría que pasar por el cementerio San Juan Bautista. Cualquiera que conociera ese lugar sabía que de noche se transformaba completamente. Las luces de los postes eran débiles, algunas parpadeaban constantemente, y parecía que el tiempo transcurría de manera diferente ahí. El silencio era tan denso que incluso los vecinos evitaban pasar solos por esa calle, especialmente después del anochecer. Pero esa noche, por alguna razón que no lograba explicar, decidió tomar ese camino. Cuando se acercó al portón del cementerio, sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. La calle estaba completamente vacía. No pasaba ni un solo carro, ni una bicicleta, nadie más que él y el eco de sus propios pasos sobre el asfalto. Fue entonces cuando escuchó una voz baja, casi como un susurro que venía de la nada. «Oye», parecía que alguien lo estaba llamando. Miró hacia un lado y hacia el otro, pero no vio a nadie. Siguió caminando, pensando que tal vez había sido su imaginación jugándole una mala pasada, pero lo peor aún estaba por venir. Volvió a escuchar la voz, esta vez más clara, viniendo directamente desde el interior del cementerio. «Oye, muchacho». Se detuvo en seco y miró hacia el portón de hierro. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre parado ahí adentro, cerca de una tumba, de espaldas hacia él. Vestía una camisa clara, pantalón oscuro, y tenía una mano colgando inmóvil a un lado del cuerpo. Se quedó observando, tratando de entender quién podría estar ahí adentro a esa hora. El portón del cementerio ya debería estar cerrado con llave, y aunque no lo estuviera, ¿quién en su sano juicio entraría a un cementerio de noche y se quedaría parado de esa manera tan extraña? Tuvo ese impulso tonto de preguntar si todo estaba bien. «Oye, ¿está todo bien ahí?» El hombre no respondió, pero hizo un movimiento lento con la cabeza, como si hubiera escuchado. Después giró solo un poco la cabeza, como quien nota a alguien pero sin mostrar el rostro. La calle se volvió aún más silenciosa. Un miedo extraño comenzó a apoderarse de él. No era miedo a un asalto, era otra cosa completamente diferente, una sensación de que no debería estar ahí para nada. Su corazón se disparó como un motor revolucionado. Dio un paso hacia atrás y en ese momento el hombre se volteó de nuevo, lentamente, regresando a mirar hacia adelante como si ignorara completamente su presencia. Pensó en seguir caminando, fingir que no era con él, pero algo le decía que prestara atención. Y eso fue exactamente lo que hizo. Se quedó parado unos segundos más, y entonces, cuando parpadeó, el hombre había desaparecido. En ese preciso instante ya no había nadie cerca de la tumba, ni sombra, ni movimiento, absolutamente nada. Miró hacia la calle, hacia el suelo, hacia el otro lado de la banqueta todo seguía igual, pero cuando volteó de nuevo hacia el cementerio, ahí estaba él, parado encima del muro. Sí, encima del muro del cementerio, de pie, con los brazos sueltos a los lados del cuerpo, y lo que descubrí después me dejó sin palabras. Estaba mirándolo directamente y sonriendo. Esa sonrisa lo paralizó por completo. Una sonrisa que no era de alegría, era una sonrisa vacía, como si lo viera y supiera que tenía miedo. Le dieron ganas de correr, pero sus piernas no le obedecían. Siguió parado ahí como estatua, hasta que el hombre dio un paso en la orilla del muro, como si fuera a saltar. Fue cuando su cuerpo finalmente reaccionó. Se dio vuelta y salió corriendo calle abajo como un desesperado, con el sonido de su corazón latiendo dentro de sus oídos como tambores de guerra. Llegó a su casa sin mirar hacia atrás ni una sola vez.
Cerró el portón con llave, puso seguro a todas las puertas y se sentó en el suelo de la cocina, completamente sin aliento. Esa noche, después de correr como loco hasta su casa, cerró el portón, puso seguro a las puertas y solo logró sentarse en el suelo de la cocina tratando de jalar el aire que parecía estar atorado en su pecho. Tenía la cara empapada en sudor, las manos le temblaban y su mente no paraba de preguntarse qué había sido eso. La casa estaba completamente en silencio. Solo se escuchaba el ruido débil del ventilador en el cuarto de al lado. No podía pensar en nada más que esa imagen. El hombre encima del muro mirándolo con esa sonrisa helada, como si supiera exactamente quién era él. Y la pregunta que más lo torturaba era, ¿cómo llegó ahí arriba de ese muro tan rápido? Lo que pasó en ese momento cambió todo para él. Se quedó ahí unos 15 minutos hasta que logró ponerse de pie. Fue hasta el baño, se echó agua en la cara, se miró en el espejo y ahí le llegó otra sensación extraña, esa que nadie quiere admitir, la de que alguien lo estaba viendo desde adentro de la casa, como si la cosa no hubiera terminado ahí. Se esforzó por pensar racionalmente, trató de creer que había sido solo una impresión, tal vez un indigente que se metió al cementerio o alguien haciendo una broma pesada, pero por dentro sabía que había algo muy mal. A la hora de dormir, dejó la luz del pasillo prendida, algo que no hacía desde hacía años. Se acostó, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, regresaba la imagen del hombre parado ahí arriba del muro, con esa sonrisa parada, fría, seca. La noche siguió pesada como plomo. Cerca de las 2 de la madrugada, escuchó un ruido afuera, como si fuera un rasguño en el portón de enfrente. Se quedó inmóvil en la cama. El sonido fue suave, pero muy claro. Después paró. No tuvo el valor de levantarse a mirar. Se encogió debajo de la sábana y solo le pidió a Dios que amaneciera pronto. Al día siguiente, con el sol ya fuerte pegando en la ventana, fue hasta el frente de la casa. El portón estaba cerrado, pero había algo que le heló la sangre. En el suelo, muy cerca de la banqueta, había huellas de zapatos. Pero lo raro era que las huellas llegaban hasta el portón y no tenían regreso, como si la persona hubiera venido de ahí y después se hubiera desvanecido en el aire. Inmediatamente pensó, ¿será que vino siguiéndome? Durante el día trató de seguir con su vida normal. Fue a trabajar, evitó comentar con alguien por miedo a que lo vieran como loco, pero la cabeza no se le quitaba eso, principalmente cuando llegaba la noche. Pero lo peor aún estaba por venir. Esta vez regresó por otro camino. Evitó pasar cerca del cementerio, pero aún estando lejos, parecía que el miedo caminaba detrás de él. Tuvo la impresión de ver a ese mismo hombre parado en la esquina de enfrente, cerca de un poste, observándolo. Pero cuando miró de nuevo, no había nadie. Esa segunda noche no hubo ruido en el portón, pero pasó otra cosa. Cerca de las 3 de la madrugada, despertó con la sensación de que había alguien dentro del cuarto. No escuchó ningún sonido, pero sabía que no estaba solo ahí en esa madrugada. Cuando miró hacia el espejo del ropero, vio la silueta parada detrás de él. Su cuerpo se congeló al instante. Se volteó rápido, pero el cuarto estaba vacío. Solo él ahí. Pero el reflejo todavía lo mostraba a él, un hombre parado con el rostro medio cubierto por la sombra al lado de su cama, como si hubiera estado observándolo dormir toda la noche. Cerró los ojos y respiró profundo. Cuando los abrió de nuevo, ya no había nada. El espejo había vuelto a la normalidad, pero él ya estaba temblando de pies a cabeza. Se levantó despacito, prendió todas las luces del cuarto, de la sala, de la cocina. Dio vueltas por toda la casa, miró debajo de la cama, dentro del armario. Nada, ninguna señal de nadie, pero la sensación de estar siendo observado continuaba. Era una presión en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más pesado y denso. A la mañana siguiente, fue a trabajar con la cara demacrada.
Un compañero hasta le comentó: «¿Estás bien? Parece que ni dormiste». No logró disimular. Terminó contando por encima. Habló del hombre que vio en el cementerio, de la corrida, del susto, del espejo. Él no se rió, al contrario, se puso serio y le dijo algo que lo dejó helado. «Hermano, pasaste enfrente del San Juan Bautista. Hay gente que dice que ahí hay cosas. Un amigo mío vio un hombre dentro del cementerio de la misma manera que describes. Camisa clara, parado, de espaldas. Eso fue hace años y hasta la fecha evita pasar por ahí. Eso lo dejó muy mal. No era solo cosa de su cabeza. Otras personas ya lo habían visto. Regresó a su casa más temprano ese día. Necesitaba tiempo para pensar. Llegó, se bañó y se sentó en la hamaca del portal, tratando de vaciar la mente. El sol se estaba metiendo despacito y por un momento logró calmarse, hasta que algo le llamó la atención. Ahí en la calle, parado del otro lado, un hombre de espaldas, camisa clara, misma postura, misma manera de estar. Estaba exactamente como la primera vez, solo que ahora fuera del cementerio, parado en la calle, sin moverse, de frente a un terreno baldío. Era como si supiera que lo estaba mirando. Se puso de pie, tratando de ver mejor. Y fue entonces cuando volteó el rostro muy despacito y miró hacia su dirección. El corazón se le disparó como cohete. Era la misma mirada, ese vacío, frío, sin expresión, pero había algo diferente esta vez, y lo que descubrió después me dejó sin palabras. Levantó uno de los brazos e hizo un gesto llamándolo con el dedo. Se metió a la casa inmediatamente, puso seguro a todo. Cerró la cortina y se quedó ahí sentado en el suelo de la sala, escuchando su corazón latir fuerte como martillo sobre yunque. Esa noche no pudo dormir. A cada rato miraba hacia el espejo. A cada rato escuchaba un ruido leve, como si alguien estuviera pasando la mano por la pared de afuera. Cuando escuchó esa voz susurrando su nombre en la ventana, dejó de respirar. Eran casi las 3 de la madrugada, la casa entera sumergida en un silencio tenso, solo quebrado por ese llamado débil. «Oye, ven acá». No sabía qué hacer. Levantarse, gritar, llamar a alguien, pero el valor no llegaba. Se levantó despacito con la respiración cortada y caminó hasta la puerta del cuarto. Cerró la puerta con calma y le puso seguro, aún estando dentro de su casa. Se sentó en el suelo, de espaldas a la madera, como si eso fuera a protegerlo. La sombra se quedó ahí unos minutos y después desapareció sin ruido, sin pasos, sin nada. A la mañana siguiente fue hasta la ventana. La abrió despacito, como quien esperaba ver algo extraño. Y sí vio algo. En el marco de la ventana, justo donde habría estado recargado, si realmente hubiera estado ahí, había una marca blanquecina, como si alguien hubiera dejado la mano ahí por mucho tiempo. Una marca clara de 5 dedos. Poco a poco comenzó a darse cuenta de que eso no iba a pasar. La presencia de él lo seguía. No era solo en el cementerio, ni solo en su casa, en el trabajo, en el autobús, hasta en la panadería. Sentía como si siempre hubiera alguien observándolo, una mirada fija, aun cuando no había nadie cerca. Lo que pasó en ese momento cambió todo para él. Una noche después, pasó lo peor. Despertó con la sensación de estar siendo asfixiado. No había nadie sobre él, pero su cuerpo no se movía. Era como si un peso invisible lo estuviera sujetando. Trataba de gritar, pero la voz no le salía. Fue entonces cuando vio de reojo a ese mismo hombre parado en la esquina del cuarto. No era sombra, no era reflejo, era él parado de nuevo con esa sonrisa fría. No hablaba, solo miraba. Con mucho esfuerzo logró mover el brazo y prender la luz. En un segundo desapareció. El cuarto quedó vacío. Estaba sudando, temblando, con la camiseta pegada al cuerpo. Se levantó, se lavó la cara, tomó agua, pero no pudo volver a la cama.
Durmió en la hamaca de la sala con todas las luces prendidas. Esa semana le contó a su tía, una señora que vivía en otro barrio. Ella lo miró con una mirada seria, sin reírse, y le dijo: «Hay cosas que se pegan a la gente. Hay espíritus que no quieren lugar, quieren gente». «¿Y qué hago?», le preguntó. Ella respiró profundo y dijo: «Tienes que regresar ahí al cementerio». Le tomó 2 días juntar valor. 2 días sin dormir bien, con la luz prendida, sin abrir cortinas ni ventanas. Cada rincón de la casa parecía tener un pedazo de él. El espejo del ropero se volvió su enemigo. Siempre que pasaba, evitaba mirar directo, con miedo de ver ese reflejo parado detrás de él. Pero sabía que había llegado a un punto donde huir ya no servía de nada. O enfrentaba eso de frente, o se iba a volver loco. La presencia de él parecía ganar fuerza cada noche. El sábado, al caer la tarde, fue hasta el cementerio San Juan Bautista, el mismo donde todo había comenzado. Llevó consigo solo una vela blanca, como su tía le había dicho, y ropa para cambiarse después. Ella le explicó que a veces, para quebrar lo que se arrastra, es necesario enfrentar el lugar donde la cosa se pegó a uno. El cielo estaba nublado, el viento corriendo suave por los árboles de alrededor. Los portones del cementerio ya se estaban cerrando cuando llegó, pero logró hablar con un empleado, un señor de hablar pausado, que lo dejó entrar solo por 10 minutos. «Apúrate, hijo. Ya está oscureciendo». Entró. Las tumbas viejas, el monte alto en algunos rincones, el olor a cera gastada. Caminó hasta el lugar donde lo vio la primera vez, esa tumba cerca del portón lateral. Sus pasos hacían eco en la tierra apisonada y el miedo se le pegaba a la piel. Cuando llegó ahí, su corazón parecía latir en el cuello. Ese espacio estaba exactamente igual, una tumba vieja y rajada, con el nombre casi borrado en la lápida. Dejó la vela ahí, la prendió y se quedó en silencio. Fue cuando escuchó la voz. «Regresaste». Se volteó con todo y ahí estaba de nuevo, parado de espaldas, como esa primera noche. La misma ropa, la misma manera, solo que ahora más cerca. Quería correr, quería gritar, pero se obligó a quedarse. Dio un paso hacia adelante y habló con la voz quebrada. «¿Qué quieres de mí?». Él volteó el rostro. No era enojo ni dolor. Era como si el tiempo para él ya no valiera nada. «¿Me viste?», dijo en un tono bajo. Se le erizó toda la piel. Tragó saliva y dijo lo que su tía le había dicho. «Vete, no me perteneces, yo no soy tuyo». Se quedó parado. Después sonrió de nuevo. La misma sonrisa, pero por primera vez bajó la cabeza y dio 2 pasos hacia atrás. La vela al lado de la tumba se apagó sola y cuando parpadeó, había desaparecido, sin viento, sin sonido, sin nada. Al salir, el empleado del cementerio lo vio pálido y le preguntó: «¿Está todo bien, muchacho?». Solo respondió: «Ahora sí». Esa noche durmió como no dormía en días, sin susurros, sin siluetas, sin reflejos equivocados. Era como si algo finalmente se hubiera roto. Nunca más volvió a ver a ese hombre, nunca más escuchó la voz. Pero hasta la fecha, cuando pasa por la calle enfrente del cementerio, su paso se apura y a veces siente que hay alguien mirándolo desde adentro, no con enojo, no con maldad, sino como quien todavía se acuerda de quien lo vio de verdad.